Bienvenido a tu programa La Búsqueda. Este día yo quisiera compartir con ustedes mi testimonio, pero antes quisiera pedirles que se puedan suscribir a este canal, que le den clic ahí en suscribirse. También denle clic en la campanita y compartan este video. De esa forma ustedes nos van a estar ayudando a que nosotros podamos seguir haciendo videos como este. Voy a tener muchas personas más que me van a estar acompañando. Vamos a tener podcasts muy interesantes y hoy quisiera compartir mi testimonio porque al final de este video, quisiera que te quedaras al final, va a durar 20 minutitos, rapidito lo voy a hacer, pero quiero que al final tomes una decisión en tu vida. Hoy tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Quién era yo? Tony López, un niño de Sonsonate, y ahí pues con mi mamá, mi papá, mi hermana que me lleva 4 años. Una familia que no éramos de iglesia, no íbamos a la iglesia, no visitábamos al Señor, no íbamos a misa. Un tío sacerdote, el tío Oscar Reinerio, tío Neri le decíamos, sacerdote somasco, que sí nos mostraba al Señor por medio de la música, cantábamos con él, pero de oídas lo habíamos escuchado al Señor. Pero fue hasta una vez que mi mamá se enfermó. A mi mamá se le inflamó el rostro, el brazo, le dio un pequeño derrame facial a mi mamá. Y eso hizo que ella empezara en una búsqueda, y por eso el nombre de este programa, La Búsqueda, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer esa búsqueda. La gente anda buscando cosas, felicidad, dinero, fama, éxito, y lo buscas y se te va el tiempo buscando eso. Y realmente la búsqueda más grandiosa que nosotros tenemos que hacer es buscar a nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A mi mamá la invitaron a un retiro de iniciación de la Renovación Carismática Católica. Hizo su retiro y salió transformada mi mamá. Era otra, tanto que cuando yo la fui a recibir, que ella salía del retiro, lo hacían en unas escuelas públicas y salían a la calle muchas personas, cantidad de personas, cantando, alabando al Señor. Mi mamá iba saltando, alabando al Señor y yo dije, ¿quién es ella? Esta no es mi mamá, porque mi mamá no era así, nada que ver. Y comenzó una vida de mi mamá totalmente diferente, una vida espiritual. Si yo salía al baño en la madrugada y pasaba a través del pasillo, yo la veía al final allá en la sala y estaba orando. Y siempre estaba orando. Y mi mamá se hizo una mujer de misa diaria, cambió completamente su vida. Entonces yo dije, yo quiero conocer a ese Dios que mi mamá conoció y que le cambió la vida. Y esa misma persona que invitó a mi mamá a ese retiro me invitó a mí también a un retiro de iniciación. Luis Enrique es su nombre. Te mando un saludo, brother, si estás viendo este video. Y por medio de él yo fui a ese retiro. Luego empecé a perseverar en un grupo de jóvenes. Y mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué empezó a cambiar? Porque yo necesitaba cambiar mi vida. Yo no fui un niño descotorrado, un niño así problemático, pirujo, sino que mi problema era que era demasiado introvertido. Yo con mis amigos de la colonia, allí en mi casa, pues yo me desenvolvía bien, pero fuera de ahí era diferente. En el colegio, por ejemplo, me temblaban las piernitas y me temblaba todo el cuerpo cuando tenía que pasar a exponer algo. Era difícil. Si una señorita que me gustaba se me acercaba y ella me hablaba y me decía, hola Tony, ¿cómo estás? Y me empezaba a temblar todo y se me bloqueaban las palabras. Y al final cuando ella se iba y no podía hablar con ella porque me decía, hola Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Y se me cortaba. Y cuando ella se iba y no podía decir nada, yo mismo me daba cocorrón y decía, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Era demasiado introvertido. Me gustaba mucho dibujar, tanto que con el dibujo a veces pues lograba que no me pasaban a exponer a mis compañeros de mi grupo y yo hacía los carteles para la exposición. Y así a veces lograba evadir el pasar a exponer, pero yo ya no quería ser así.
Y cuando yo me di cuenta que mi mamá había conocido a un Dios, yo dije, que le cambió su realidad, le cambió su forma de ser, le cambió su identidad, le cambió su personalidad. Yo dije, yo lo quiero conocer. Y acepté ir, después de perseverar de los 14 años en un grupo de jóvenes, a los 18 años yo hago mi retiro. Pero yo ya tenía 14 años, 15, 16, 17 y 18 años de estar perseverando. Y conocí al Señor y Él me transformó. Empecé a cambiar. Su Espíritu Santo entró en mí y me cambió. ¿De qué me cambió? De esa personalidad que yo tenía introvertida. Desde que yo tengo uso de razón, mi papá lo conocí como una persona alcohólica. Cuando él se molestaba, que llegaba molesto a la casa, se ponía muy furioso y se ponía violento. Jamás se me va a olvidar, yo tenía 4 años y recuerdo perfectamente porque quedó esa huella en mi cerebro. Estábamos con mi hermana viendo El Chavo del Ocho y mi papá llegó alcoholizado, ultrajando a mi mamá, y se puso tan violento que mi mamá decidió agarrarnos, nos llevó, nos encerró en el baño con ella, cerró la puerta del baño, puso el pasador y solo escuchamos que mi papá sacó un corvo, un machete que lo tenía siempre abajo de la cama y empezó a meter el corvo, el machete, en la puerta de Playboy del baño y nosotros solo veíamos que entraba el machete y pensamos pues lo peor. Gracias a Dios no pasó nada. Ese día él se fue a acostar, no pudo entrar, bendito sea Dios. Y nos fuimos con mi mamá para Ataco. En Ataco, en Concepción de Ataco, vivía mi abuela, la mamá de mi mamá, y ahí pasamos. Y les cuento esto porque mi papá fue un hombre alcohólico, violento, que buscaba salir de su realidad y eligió el alcoholismo. Y es lo que pasa con muchos de nosotros, con muchos de ustedes. A veces queremos salir de nuestra realidad y vamos en una búsqueda errónea. Cuando alguien busca salir de su realidad y se mete en las drogas, en las sustancias, en el alcoholismo, para salir de su realidad, no te estás dando cuenta que no estás saliendo de tu realidad, estás complicando más tu realidad. Y de eso quisiera hablarles ahora. Y por eso les conté mi pequeño testimonio. Cómo Dios cambió mi vida. Entré a una realidad donde Él la cambió, la transformó y me hizo totalmente diferente. ¿Cómo yo iba a estar frente a una cámara dando mi testimonio, hablándole a la gente del Señor, predicándole a jóvenes, agarrando una guitarra y cantando? No lo iba a hacer jamás si Él no intervenía en mi vida. Si Él no me cambiaba, si Él no rompía esas cadenas que me ataban a ese trauma que yo tenía en mi historia. Y tú puedes tener muchos traumas, muchas situaciones difíciles que has pasado en tu vida, que quizás te quedaste sin papá, sin mamá, se divorciaron y eso afectó tu vida, creó un trauma. ¿Qué es un trauma? Un golpe que deja un trauma, que deja una mancha, que duele y que por muchos años la vienes trayendo. Y empieza a crecer más ese trauma. Y ese trauma empieza a anexar otros traumas más en tu historial. Y entonces llega un momento que las personas caen en depresión, caen en ansiedad y tienen que tomar una decisión para salir de esa realidad. Y la decisión más errónea que se toma es las sustancias. Se cae en drogas, en alcoholismo y tu realidad se complica. Hoy quiero decirte de que yo conozco muchas personas que han salido del alcoholismo, otras que no, como mi papá. Mi papá murió por causa del alcoholismo. Pero tú puedes salir de ahí. Y el próximo programa yo tendré un invitado que ya ha estado acá con su esposa en el programa, Fran Rivera, y vamos a tocar más seriamente y más minuciosamente este punto, esta situación de las adicciones. Porque puedes salir de ahí. Lo que tienes que hacer es reconocer que necesitas ayuda. Porque déjame decirte algo. Si bien es cierto
que tú tienes un pasado oscuro, que tú tienes un pasado al cual tú le puedes decir que por tu pasado has caído en drogas y en sustancias y en alcoholismo. Pero Jesucristo conoce tu pasado y Él tiene preparado para ti cosas grandes para tu futuro. Pero depende de la decisión que tú tomes hoy, en este presente, porque de las decisiones que tomamos hoy dependen de nuestro futuro. Yo quiero que tú, en la caja de los comentarios, yo voy a poner también ahí, abajo del video, los números de teléfono donde tú te puedes comunicar con nosotros. Si estás en adicciones de sustancias, de drogas, alcoholismo, y estás afectando ya a toda tu familia, ya tocaste fondo. Afectas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Querido amigo, querida amiga, puedes salir de ahí. Las adicciones, la esclavitud a las adicciones, al alcoholismo, a las drogas, es una atadura demoníaca que viene del infierno, que trastorna tu mente, que trastorna tus decisiones y tus pensamientos. Pero Jesucristo tiene el control y es el vencedor. Él puede rescatarte de ahí y te va a hacer una persona nueva si tú tomas la decisión hoy de acercarte a Él. Yo quiero terminar este video y quiero pedirte que si tú tomas esa decisión hoy, hagas dos cosas. Una, que ores conmigo esta oración que voy a hacer, y segundo, que me escribas a los números que yo voy a dejar anotados ahí. Y te aseguro que tú vas a salir adelante. Tú vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene, toda cadena se rompe. Cuando el Espíritu Santo interviene, pues entonces dice la palabra de Dios que Él es el consolador. Él viene a consolar. Él es el paracleto, el abogado. Él va a abogar por ti. Te va a sacar adelante. Te va a cambiar tu forma de ser. Pero entrégate a Él. En el video pasado yo les hablaba que somos barro en las manos del alfarero. Él es el que nos forma, pero dejémonos formar. No seamos como una vez ponían pues un ejemplo, un sacerdote, y decía de que está el pintor pintando y pone el lienzo, pone el cuadro que va a pintar en el caballete. ¿Y cómo es posible de que cuando el cuadro vaya a la mitad, pues ese cuadro se va a bajar del caballete y se va a ir y va a decir, ya no, ya me cansé de estar ahí? Y va a quedar incompleto. Tu vida está incompleta sin Dios. Ese gran vacío que sientes, esa gran ansiedad, esa depresión, es por la falta de Dios. Por eso Jesucristo dijo, vengan a mí los cansados. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Estás agobiado? ¿Agobiada? Vengan a mí los cansados y los agobiados. ¿Qué más dijo Jesús? Que yo los haré descansar. En Cristo está la solución. Y hoy comenzamos una serie de las adicciones. Y junto al Espíritu Santo y a nuestra Madre María, a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial, que tiene un plan de vida, un plan de amor para nosotros, para ti, que se tiene que cumplir. Miren, hay más de 30,000 promesas en la palabra de Dios que no tienen otro remedio que cumplirse en nuestras vidas. Pero tenemos que dar ese paso de fe. Tienes que reconocer que necesitas ayuda. Quiero pedirte que ores conmigo. Cierra tus ojos y di conmigo. Extiende tu mano y di conmigo, Señor Jesús, te necesito. Soy un adicto, soy una adicta. Lo he intentado todo, estoy cansado, estoy cansada de intentarlo. He buscado en lugares donde no debí de buscar y sigo empeorando, Señor. Hoy te pido que intervengas en mi vida, que me rescates, que me sanes, que destruyas este trastorno en mi mente. Me someto a tu voluntad. Inicio contigo un nuevo proceso de vida, Señor. Te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador.
haz lo que quieras en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, ya diste el primer paso de fe. Pero la fe tiene que ser como un grano de mostaza. No del tamaño de un grano de mostaza, como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza es tan pequeñito, pero cuando se siembra y crece, ese arbusto, esa hortaliza, se hace el más grande de todos los arbustos. La fe comienza pequeña, pero tiene que crecer. Hoy comienzas tú a crecer. Escríbenos, escríbenos. Y en el nombre de Jesús, yo te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, tú vas a salir de las adicciones. El Señor te va a sacar de las adicciones. Él va a romper toda atadura generacional que pueda haber en tu vida. Cualquier situación por la que tú caíste, por lo que sea, ese trastorno en tu mente, Él lo va a limpiar. Porque Él hace las cosas nuevas. Que el Señor te bendiga.